Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda sesión de este curso de estadística básica con R. Hoy vamos a trabajar con vectores, matrices, operaciones con ellos y funciones. Primero hay que recordar o hay que notar que todo objeto en R es un vector. ¿A qué nos referimos con esto? Si definimos la variable a con un valor de 1 y vemos su contenido, aquí en la consola observaremos este 1 entre corchetes a la izquierda. Este nos habla de que estamos en el primer elemento de un vector. Otra manera de saber que este número solo es un vector es si usamos la función isVector sobre a. Y el resultado que nos va a dar es que es verdadero. Lo que nos devolvió esta función también es un vector cuyo único elemento es la palabra true, que sabemos que es verdadero. Pero estos vectores lo que tienen en común es que son unidimensionales, es decir, solo tienen un elemento. Vamos a comenzar a trabajar con vectores multidimensionales. Para esto, la manera más fácil de crearlos es con la función C, que es de collection. Y vamos a crear nuestro primer vector multidimensional. Vamos a ponerle B y los elementos que va a contener son los números del 1 al 5. Si corremos de este lado vamos a ver que B va a ser un vector numérico de 5 elementos y tiene 1, 2, 3, 4, 5. También lo podemos ver en la consola, evidentemente, al poner el nombre de la variable. B es un vector de un renglón que tiene 5 elementos. Podemos acceder a los elementos de un vector por su posición, en este caso utilizando este tipo de paréntesis cuadrado, y las posiciones de los vectores en R comienzan desde el número 1. Si yo le doy B1, me va a dar el primer elemento, que es 1. Si yo le doy, por ejemplo, B3, me va a dar el tercer elemento, que es 3, ¿no? Si yo quisiera retirar un solo elemento de mi vector, puedo usar el signo de menos para referirme a que ese no lo quiero. Por ejemplo, B-2 sería quitar el segundo elemento. Y nada más me salen 1, 3, 4 y 5. También puedo utilizar vectores con números decimales. Evidentemente vamos a hacer un B2 que sea concatenar 0.5, 1, 0.22. Y si vemos el contenido de B2, observaremos en la consola que tenemos los elementos que definimos, pero aparte RStudio nos los muestra con la mayor cantidad de decimales que utilizamos. En este caso, como 0.22 tiene dos decimales, automáticamente RStudio nos muestra todos los elementos con dos decimales. Podemos usar maneras más elaboradas para definir vectores, porque obviamente escribir uno por uno los elementos se vuelve imposible cuando tenemos múltiples valores, así que podemos usar secuencias. Las secuencias más sencillas son las secuencias que incrementan de uno en uno. Por ejemplo, si yo le pongo, y para estas secuencias vamos a usar los dos puntos. Por ejemplo, esta secuencia, vamos a quitarle el C de collection un momento. Esta secuencia nos dice que vamos a empezar de 1, vamos a terminar en 5 y por default vamos a incrementar 1. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Y si le pongo la C, lo que voy a hacer es meterla en una colección. No es obligatorio empezar en 1, no es obligatorio que sean enteros. Por ejemplo, puedo empezar incluso en negativos. Por ejemplo, esta que empieza en menos 0.48 y vamos a acabarla en 2. Y entonces me va a empezar con menos 0.48, 0.52, 1.52. Si yo le sumo 1 ya me paso, por eso ahí la detiene, para no rebasar el último valor que tengo aquí.
También puedo hacer puedo hacer secuencias más complejas, y para esto voy a usar el comando sec. Este tiene muchas variantes. La primera que vamos a usar y nos va a ser muy muy útil cuando hagamos gráficas es decirle un inicio, el final. Vamos a poner el inicio en un lugar distinto de uno para que no sea repetitivo. Va a empezar en 5, va a acabar en 20, y yo le voy a pedir que el número de datos que me da sean 12. R automáticamente se va a encargar de acomodar y de dividir para que yo tenga 12 datos que empiecen en 5 y acaben en 20. Vamos a correr. Ahí está. Nos dice que empezamos en 5 y vamos a tener este aumento de 0.363636 para llegar hasta 20. Y si vemos, más bien si contamos, vamos a tener 2 elementos. Obviamente también lo podemos meter esto en una variable para tenerla para uso posterior. Ahí está, y me dice que es un vector numérico de 12 elementos y me da los valores. Podemos también, si no queremos que sean un número, si más bien que lo que queremos controlar nosotros es el tamaño del incremento, lo podemos hacer. Para eso vamos a hacer una variable b3 que sea una secuencia, y en este caso va a empezar en 8, vamos a terminarla en 12, y en lugar de pedirle una cantidad fija de valores que nos entregue, le vamos a pedir con la instrucción by que crezcan 0.25 entre uno y otro. Entonces vamos a tener 8, 8.25, 8.5, 8.75 y así hasta llegar a 12. Vemos el contenido de B3, aquí ya la tenemos en nuestras variables, y justo como dijimos, 8, 8.25, 8.5, 75, 9, y así nos seguimos hasta 12. En este caso fueron 17 valores los que utilizó para llegar hasta allá. ¿Cómo podemos ver el tamaño de un vector? Con la instrucción length. Le vamos a meter cualquiera de los vectores que tenemos y nos va a devolver como resultado el número de elementos que tienen. Esto nos va a ser muy importante en aplicaciones posteriores en la que requiramos el valor de nuestras muestras aleatorias que vimos en clase de estadística. Hasta aquí todos nuestros vectores son vectores numéricos. Todos los datos que hemos usado son numéricos. También podemos usar caracteres o cadenas de caracteres y los hacemos igual. Aquí es obligatorio hacerlo por extensión, porque al ser los caracteres variables cualitativas, pues no tenemos manera de operar con ellos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos esta, vamos a tener un vector que tiene 3 elementos: la letra D, la letra E y la letra A. Si a nosotros se nos ocurriera querer hacer un vector que tenga una cadena o un carácter y un número, lo que va a hacer R es que nos va a convertir el número en cadena. Una propiedad de los vectores en R es que todos sus elementos deben ser de mismo tipo, y en caso de que no sean, nos lo va a convertir en el tipo más sencillo, y en este caso el tipo más sencillo pues es el de carácter, ¿no? Convertir 3.14 a la cadena de caracteres 3.14 es más sencillo que buscar una interpretación numérica de papa. Por eso es que nos hace esta transformación. Si quisiéramos nosotros combinar cadenas y números, tenemos otra estructura que se llama lista, que ahorita nada más la vamos a mencionar, en la que en efecto podemos combinar caracteres, cadenas, números y hasta expresiones lógicas. Vamos a ponerle true, que es verdadero.
Y aquí vamos a tener esta lista que conserva los tipos de cada uno de esos elementos. Además de los vectores, tenemos otro tipo de especial de datos que son las matrices. Y como habrán visto en sus clases de álgebra lineal, las matrices no son más que vectores con más dimensiones. Y eso es exactamente las matrices en R. Vamos a crear nuestra primera matriz. Para crear matrices vamos a utilizar el comando matrix. Y aquí adentro vamos a poner nuestros valores. Vamos a empezar con una sencilla. Los números del 1 al 15. Y si vemos el contenido de la matriz M, lo que se le hizo más fácil a R fue agarrar y poner todas en una columna. Si ven acá cuando hablamos de vectores, siempre nos salía este 1 que nos decía que solo teníamos un renglón, pero aquí en esta matriz ya no salen más números. Lo que nos están indicando estos números a la izquierda es el número de renglón y este número aquí arriba el número de columna. Pero pues esta matriz no difiere mucho de un vector en el sentido de que pues también tiene solo una columna, ¿no? Tiene múltiples renglones, pero solo tiene una columna. En cierto sentido es unidimensional, aunque hay que hacerle una transformación para regresarla a vector. Vamos a hacer una matriz un poco más compleja. Si hacemos esta matriz en la que tenemos igual los números del 1 al 15, pero ahora les vamos a dar el número de renglones en el row que sean 3 y el número de columnas que sean 5, nos va a hacer una matriz con los números del 1 al 15 con 3 renglones y 5 columnas, que exactamente son mis 15 datos. Entonces vamos a ver el contenido de esta matriz que acabamos de crear. Y aquí está. 3 renglones, 5 columnas, y si observamos los datos, nos empieza a llenar columna por columna. 1, 2, 3, se va a la segunda columna y a la tercera hasta meter mis 15 números. El número de columnas y el número de renglones, si los multiplicamos, nos van a dar el número de celdas de nuestra matriz y debe coincidir con el número de datos que le damos. Puede ser una coincidencia exacta o puede ser un múltiplo. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo hacemos esta misma matriz del 1 al 15, pero ahora le pido que me dé 6 renglones y las mismas 5 columnas, ya no voy a tener 30 espacios en mi matriz, voy a tener 6 por 5, 30 espacios. Y lo que va a hacer entonces R para llenar esta matriz, perdón, lo escribí mal, aquí está. Ahora sí, lo que va a hacer R para llenar R al momento de llenar esta matriz va a hacer que al terminar con mis 15 datos va a comenzar a escribirlos de nuevo hasta llenarlos 2 veces. En caso de que yo quisiera usar un número que no es un múltiplo, por ejemplo aquí quiero meter 15 datos en 24 celdas, me va a marcar un error, me va a decir que no son múltiplos. No es necesario que yo llene las matrices con series. Puedo llenar las matrices con datos diferentes mientras sean todos números. Vamos a crearnos 3 vectores con datos diferentes. El primero va a ser simplemente la secuencia del 1 al 4. El segundo va a ser de menos 0.5 hasta 3. Y por último vamos a poner una secuencia que se va a llamar vector 3 y va a ser una secuencia que vaya desde 0.5 hasta 2.5
y que tenga 4 elementos. Seleccionamos los 3 renglones y presionamos control enter para crear nuestros 3 vectores. Y mis 3 vectores tienen la particularidad de que los 3 son de 4 elementos. Así los diseñamos para que nuestra matriz tenga sentido. Ahora, estos 3 vectores los podemos acomodar en una matriz de 2 maneras. La primera manera va a ser convertir cada vector en una columna. Entonces vamos a hacer una matriz C de columna. Vamos a ponerle columna para entender qué tiene de contenido. Y vamos a usar el comando cbin. La C es justo de columna y bin de unir. Y vamos a unir nuestros 3 vectores. Vector 1, vector 2 y vector 3. Y si corremos y vemos el contenido de matriz columna, que ya nos aparece de este lado, ya nos aparece como una variable, y si le hacemos clic, RStudio nos la va a mostrar. Y vemos que mi vector 1, que es el del 1, 2, 3, 4, es la primera columna. Mi vector 2, que es este que va de 0.5, es la segunda. Y el vector 3, que es esta secuencia de números con más decimales, es mi tercera columna, que es justo como yo lo pedí. Otra manera de ver los elementos, pues es simplemente poner el nombre y darle control enter, pero es más vistoso usar estas facilidades que nos da RStudio. Ahora, si quiero acomodar mis vectores como renglones, vamos a crear otra variable llamada matriz renglones o matriz renglón, y en vez de usar cbin vamos a usar rbin, y los argumentos son los mismos, así que para facilitar la vida los copiamos y los pegamos. Y entonces, si vemos el contenido de matriz renglón, vamos a tener que ahora están como renglón. Vamos a verlo en el asistente de R para que nos sea más sencillo. Ahora mi vector que tiene 1, 2, 3, 4, que es mi vector 1, va a ser el primer renglón, e incluso nos lo pone aquí como nombres, ¿no? Los nombres ahora son los nombres de los renglones. Ya que podemos crear matrices, lo siguiente que nos va a interesar, al igual que los vectores, es saber cómo acceder al contenido de las matrices. A veces voy a necesitar usar toda la matriz, y a veces tal vez solo necesito usar una parte o un valor dentro de la matriz. Para hacer esto, simplemente vamos a tener que llamar a nuestra matriz. En este caso vamos a usar la matriz columna, y al igual que con los vectores vamos a usar estos corchetes, estos paréntesis cuadrados, y usaremos las notaciones de álgebra lineal. Es decir, primero voy a poner la fila y luego voy a poner la columna. Vamos a abrir matriz columna nada más para saber qué buscamos. Y por ejemplo, si yo quisiera sacar este 1.833, lo que tendría que hacer es pedirle el tercer renglón y la tercera columna, 3,3, y obtengo mi valor. Vamos a sacar uno que no sean el mismo para que esté más fácil, para que sea más comprensible. Si yo quiero sacar el 1,5, tomaría el tercer renglón, la segunda columna, y con eso podría sacar tercer renglón, segunda columna, y con eso obtengo el 1,5. Ahora, yo puede que necesite no nada más un elemento, puede que necesite todo un renglón o toda una columna. Para hacer eso, lo único que necesitamos hacer es dejar vacía la dimensión que queremos, que no queremos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo solo quisiera la segunda columna, dejo libre el renglón para que me dé todos los renglones, y pongo el 2 para que me dé solo la segunda columna, y con eso tengo los elementos de la segunda columna, que era vector 2, o si quieren la vemos aquí, es esto. Esta matriz es algo especial en el sentido de que mis columnas tienen nombre. ¿De dónde sacaron su nombre? De los vectores con el que formé mi matriz.
Entonces, al tener nombre las columnas, yo puedo usar ese nombre para llamarlas. Yo puedo llamar a matriz columna, pero en vez de usar el número 2, puedo usar vector 3. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si en algún momento y por alguna razón yo llego a insertar una columna en medio y se va para otro lado, yo sé que se llama vector 3 y no me importa el orden en el que esté, siempre la voy a encontrar. Sin embargo, si yo uso la columna 2 y por alguna razón cambia el orden de las columnas, ya no me va a regresar lo mismo. Y aquí está. Llamamos a la columna que se llama vector 3 y me da su contenido que coincide con el vector que se llama vector 3. Para renglones es análogo, simplemente vamos a poner un valor en el renglón, que en este caso sería el 1, y dejamos libre la columna para que nos dé todos los valores. En este caso nos da 1, 0, 5 y 0, 5, que son los valores que precisamente coinciden con mi primer renglón. Además de definir vectores y columnas, como lo hemos hecho durante toda esta sesión, también podemos hacer operaciones con ellos. Vamos a regresarnos a vectores, así que recordemos nuestro vector 2. Nuestro vector 2, al que llamamos B2, contiene estos elementos: 5, 6, 36 hasta 20. Si a B2 por alguna razón le queremos sumar 1, al utilizar esta operación, lo que va a pasar, como se observa aquí, es que a cada elemento le voy a sumar 1. Lo mismo ocurre para la multiplicación, para la división, para la potencia, evidentemente para la resta. Vamos a probarlos para que veamos qué ocurre. Vamos a multiplicar por 2 el vector 2 y tenemos el doble de 5, el doble de 6, 36, el doble de 7, 72, hasta llegar al doble de 20, que es 40. Lo mismo ocurre con la división y evidentemente ocurre lo mismo con la potencia. Si elevo al cuadrado el vector B2, lo que voy a tener es el cuadrado de cada una de las entradas individuales. Hay una operación adicional con vectores que en algún momento usaremos, que se expresa con este signo. Usamos el signo porcentual, el asterisco de multiplicación y otra vez el signo porcentual, y esto es lo que en sus clases de álgebra superior o de álgebra lineal conocieron como producto escalar. Este producto escalar lo que hace, si recuerdan sus clases, es primero multiplica coordenada a coordenada y luego suma todo. Y entonces lo que vamos a obtener es que vamos a tener la suma de los cuadrados de las entradas, porque en este caso estoy multiplicando el vector por sí mismo. Este lo vamos a usar más adelante, y si lo quieren relacionar con otra cosa, pues van a ver que es exactamente lo mismo que la función suma producto de Excel. Con matrices vamos a tener algo parecido, más bien idéntico. Vamos a recordar nuestra matriz columna. Este es el contenido de la matriz columna. Si yo le sumo, ya no vamos a sumarle 1, vamos a sumarle 2. Si yo le sumo 2, notarán que coordenada a coordenada a cada uno le sumamos 2. Lo mismo si multiplicamos. Si multiplicamos la matriz columna por 2, vamos a tener en cada entrada el doble de su entrada correspondiente. Por otro lado, el producto escalar no nos funciona de manera nativa en R para multiplicar matrices, pero lo que sí nos funciona es el producto de una matriz por sí misma. Si multiplicamos matriz columna por matriz columna dentro de R, vamos a tener que en cada coordenada tendremos el cuadrado del valor original que tenían en la matriz.
Otra cosa que podemos hacer con matrices en R, que también nos va a servir mucho, es transponer las matrices. Si yo transpongo la matriz columna, convierto sus columnas en renglones y sus renglones en columnas, voy a obtener esto. Recuerden que en la matriz columna cada vector era una columna y ahora son renglones. Entonces, si yo quisiera ver si es cierto esto, que la transposición es correcta, la puedo comparar con matriz renglón, que sabemos que es su transpuesta, ¿no? Porque así la construimos. Aquí nos está diciendo que son diferentes, porque en efecto, ¿no? Matriz columna es diferente que matriz renglón. Pero si transponemos matriz columna y le volvemos a preguntar a R si es igual a matriz renglón, nos va a decir que coordenada a coordenada todos son iguales. Una función que nos va a ser muy útil también tanto con vectores como con matrices es aquella que nos permite sumar todos los elementos, ya sea de un vector o de una matriz. Esta función es la función sum. La función sum nos va a dar el resultado de la suma de todos los elementos de un vector o de una matriz. Si la aplicamos al vector b, que tenemos definido como los números del 1 al 5, vamos a obtener la suma de los primeros 5 números, que es 15. También podemos hacer esto con nuestra matriz M2, que tiene los números del 1 al 15, y si los sumamos todos, nos va a devolver el resultado de sumarlos. Antes de terminar, vamos a ver un último tema en esta sesión, que son las funciones. Las funciones definidas por el usuario en R son funciones propias del usuario, como en casi cualquier lenguaje de programación, que nos van a permitir añadir funcionalidades al lenguaje. Si tenemos una operación que hacemos de manera recurrente, si tenemos cosas que hacemos muy seguido y solo cambiamos uno o dos parámetros, las funciones nos van a permitir simplificarnos ese código. Vamos a crear nuestra primera función para calcular la media de un vector. Para definir una función en R, lo que primero tenemos que poner es el nombre de la función y le vamos a dar el signo de igual. Y vamos a decir que esto va a ser una función de nuestros parámetros. En este caso, lo único que vamos a usar de parámetro pues va a ser un vector, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esta línea de código es que media es una función del vector x. Y vamos a abrir y cerrar corchetes para poner nuestro código propio. Para calcular la media, lo único que necesitamos son dos cosas. Primero necesitamos, vamos a ponerle suma a una variable, suma valores para que no se nos confunda con ninguna variable del sistema. Suma valores, que va a ser pues la suma de los valores del vector x, o sea, se suma x. Y necesitamos el número de datos. Y pues como vimos apenas hoy, el número de datos es la función del vector x. Entonces, si regresamos el valor de suma valores entre n, tendremos una función que nos calcula la media de un vector, la media aritmética, evidentemente. Para poner en memoria esta función, vamos a seleccionar todo el código con el que la definimos y apretamos control y enter. Y aquí automáticamente en nuestras variables nos va a salir una función que se llama media y tiene lo que escribimos de código. A partir de ahorita, como ya la corrimos y ya aparece aquí, ya la podemos usar. Vamos a calcular, por ejemplo, la media del vector b. Y nos dice que la media es 3, que tiene sentido porque pues ya lo tenemos ordenado y coincide con la mediana por el incremento. ¿Cómo podemos comprobar que está bien? Vamos a aplicarla a nuestro vector b2. Media de b2 nos da 12,5. Si hacemos la cuentita nos debería dar lo mismo. O R ya tiene programada su propia función de media, que es mien. Y si se la aplicamos a b2,
obtenemos el mismo resultado. Si bien aquí parece un poco tedioso reinventar la rueda, definir una función que ya está en R, nos sirve de práctica para ver cómo se define una función muy sencillita y al mismo tiempo es una función que podemos validar porque ya está dentro de R base. Con esto quedaría terminada nuestro segundo video de introducción a R, y en el siguiente video vamos a ver estructuras de control, entre las que destacan los ciclos y los condicionales, que nos permitirán llevar un mejor flujo del tratamiento que le haremos a los datos. Nos vemos en el siguiente video y en la siguiente clase.